realmente mi corazón es un corazón que se está configurando con el de Cristo o no. Fraterno saludo, queridos hermanos. Vamos a compartir, con la gracia de Dios, algunas reflexiones para el domingo número 14 del tiempo ordinario. Tengamos presente que para este domingo vamos a tener las siguientes lecturas en la liturgia de la palabra. Escucharemos al profeta Zacarías del capítulo 9, versículos 9 y 10. Tendremos el Salmo, el 145. También seguimos escuchando la carta de San Pablo a los romanos en la segunda lectura, en el capítulo 8, versículos 9, 11 al 13. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Esas serán las lecturas que nos van a acompañar para este domingo. Iniciamos entonces con el profeta Zacarías. Tengamos en cuenta tres elementos. Los profetas se estructuran cronológicamente en tres momentos. Los profetas que están antes del exilio, los profetas que están durante el exilio y los profetas del post-exilio. Los profetas del post-exilio, en el año 587 es cuando llega Babilonia y empieza a organizar deportaciones a esta ciudad. Entonces, ¿qué hace Babilonia? Llega a Jerusalén, destruye el templo y lleva la gente de alto nivel y que ocupaban cargos importantes a Babilonia. A esto se le conoce como la deportación. El pueblo de Dios que es sacado de la tierra que Dios les había dado y son llevados a Babilonia. El año 587 es el punto clave para esta deportación. Los profetas que están antes de este año son profetas como Amós, el primer Isaías, que van a hablar de la importancia de la conversión, de la importancia de confiar en Dios, de la importancia de vivir según la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Y hay una advertencia: si no cumplimos lo que Dios nos pide, es decir, si no cumplimos la parte que nos toca la alianza, vamos a tener dificultades y el pueblo no escucha al profeta. Luego, cuando llega la calamidad, ¿qué hace el pueblo? Empieza a renegar, empieza a culpar a Dios que no ha cumplido, y los profetas del exilio hacen que el pueblo empiece a reflexionar y a darse cuenta de que algo ha fallado. No es Dios quien ha fallado, sino han sido ellos, y descubren que la falla estuvo en que no supieron escucharlo. Por eso los profetas del exilio dicen: oiga, ¿por qué estamos acá? Pensemos, reflexionemos. Y en el exilio surge la sinagoga, que es el lugar donde el pueblo día a día se reúne a escuchar la palabra, porque el pueblo se dio cuenta que habían fallado por no escuchar a Dios. Y el que escucha a Dios es capaz de ser una persona que vive en justicia y en fraternidad. Y los profetas, después del exilio, cuando el rey Ciro llega y conquista Babilonia, el rey Ciro de Persia, en el año 539 saca un edicto para que el pueblo de los judíos vuelva a Palestina y da apertura al templo. Los profetas post-exílicos resaltan la importancia del templo, construir el templo, restaurar la comunidad, pero hay un mensaje, y es: ¿de qué sirve un templo construido arquitectónicamente si la comunidad que vive dentro del templo no vive en santidad? Por eso San Pablo va a resaltar que nosotros somos templo, es el lugar donde Dios se hace presente, donde Dios habita. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Dios en el exilio siempre va a tener una tentación: el poder, porque se da cuenta que Babilonia llega con poder, que Persia llega con poder. Recuerda antaño a Egipto, que actuaba con poder, y ellos dicen: ¿y por qué nosotros no actuamos con poder? Y por eso los profetas siempre van a presentar el poder de Dios de forma simple y sencilla. Si no, recordemos al Emanuel de Isaías 7, un niño que nace de una doncella.
dos figuras que no tienen como tal fuerza ni poder militar, sino sencillez y pequeñez. Luego, cuando vamos hoy al texto, casualmente se resalta la diferencia entre Egipto y el pueblo de Dios, que mientras los unos andan en caballos, recordemos que en el capítulo 14 y 15 se resaltan los caballos de Egipto, que significa poder, autoridad, dominio, el pueblo de Dios anda en burritos. Burrito significa un animal sencillo, el animal del pobre. Y así llega el Mesías, no desde el poder de un caballo, sino en la sencillez de un burrito. Uno de los animales de carga, uno de los animales de la gente del campo. Sencillo, a diferencia de la prepotencia de los que andaban en caballos. Por eso se resalta que la presencia del Mesías, cuando Él llegue, será así, sencilla, simple. Luego pasamos al Salmo. ¿Qué nos resalta el Salmo? Resalta la presencia de Dios. Un Dios que está siempre, un Dios que acompaña. Pero la pregunta es, ¿y dónde está Dios? Y la encontramos en la segunda lectura del apóstol Pablo. San Pablo va a resaltar que la presencia de Dios habita en el discípulo. Por eso el bautismo me convierte a mí y a todo bautizado en el lugar donde Dios habita. Somos templos de Dios. Y una palabra muy bonita en hebreo que es moné, en griego, moné, que hace referencia a aquel que desea habitar siempre, de forma permanente. Y eso es lo que San Pablo resalta en el discípulo, aquel en quien habita Dios de forma permanente. Ya cuando nosotros vamos al Santo Evangelio, tengamos presente que todo lo que hemos compartido en la pequeñez es motivo de gratitud de Jesús, de que Dios actúe en favor de los pequeños, de aquellos que el mundo no tiene en cuenta. Y mientras que el mundo desprecia a unos, Dios a esos que el mundo desprecia es a los que más tiene en cuenta. Por eso la comunidad de San Mateo es una comunidad que se caracteriza por la pobreza sociológica. Y por eso San Mateo resalta tanto el valor de los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre es aquel que al no tener nada, no aspira a nada material, sino aspira únicamente a Dios como riqueza. Por eso hay una palabrita también en griego que es pokos, que hace referencia a la pobreza. Y tokos es aquella persona que no tiene nada para vivir porque no puede trabajar, porque está impedida y necesita de otro que le brinde su ayuda para vivir. Cuando hablamos que somos los pobres de Dios, ese tokos significa que la mayor riqueza que tenemos realmente y la verdadera riqueza y la auténtica riqueza es Dios. Por eso la bienaventuranza resalta la pobreza. Aquel que no tiene nada en sus bolsillos, siéntase dichoso porque tiene todos los medios para tener a Dios en su corazón. Por eso hoy se resalta que el corazón de Cristo es la riqueza del creyente y que el corazón de Cristo debe también reflejarse en nuestro corazón. Que mi corazón sea reflejo del corazón de Cristo, un corazón que comprende. Por eso la pregunta es, ¿realmente mi corazón es un corazón que se está configurando con el de Cristo o no? Queridos hermanos, aprendamos el valor de la pequeñez, de la sencillez, de la humildad. Tengamos presente que la Virgen María en el Magnificat, cuando se presenta y nos dice lo que ella siente, se presenta como aquella que se siente pequeña. Así tenemos que sentirnos nosotros ante Dios, como aquellos pequeños que lo tenemos a Él como un Padre que nos ama, que nos cuida, que Él es nuestra auténtica riqueza y que queremos reflejarlo en nuestras acciones. Un feliz día, queridos hermanos.